A veces uno entra en un lugar y antes de abrir la boca ya sabe que algo se movió. No hay explicación lógica que alcance, porque no fue un cambio visible, sino algo que se sintió en la piel, en el aire, como si el espacio hubiera reconocido tu llegada antes que tus pasos tocaran el suelo. No es casualidad, hay algo tuyo que siempre llega primero, tu energía, ese campo invisible que viaja delante de ti, como una marea silenciosa que anuncia tu presencia. Los antiguos la llamaban aura, un halo sutil que no se ve con los ojos, pero que moldea la forma en que otros te perciben. Carl Jung lo entendía como la expresión viva del self, el centro organizador de la psique, donde tu ego se encuentra con tu esencia y deja de pelear contra ella. Cuando ese encuentro sucede, lo que irradia se vuelve tan real que incluso el más distraído lo nota, aunque no sepa explicarlo. Para algunos, esa fuerza resulta magnética, para otros, insoportable, porque tu luz, sin proponérselo, ilumina rincones que hay quienes prefieren mantener cerrados. Esto no es nuevo. Desde hace siglos, las mitologías han contado historias de personas cuya energía parecía desbordar el cuerpo. El chamán que cruza la aldea y con solo su paso hace que los niños callen y los ancianos lo miren en silencio. La mujer que entra en una sala de discusión y sin pronunciar una palabra, desarma la tensión con la calma de su postura. El viajero que llega a un pueblo desconocido y en la taberna provoca que las conversaciones se detengan por un segundo, como si el tiempo hubiera inhalado y olvidado exhalar. Lo que esas figuras comparten no es un secreto esotérico, sino una coherencia interna tan nítida que vibra hacia afuera y cambia el paisaje emocional de cualquier lugar que pisan. Es imposible esconder un aura así, es imposible ignorarla. Tal vez por eso, hay presencias que marcan más que las palabras que pronunciaron. Algunos se desvanecen tan rápido como llegaron, otros se quedan incluso cuando ya no están. Se quedan en una mirada que dejó huella, en una frase mínima que sigue resonando, en la sensación inexplicable de que esa persona tenía algo. Ese algo es la densidad sutil de una energía que no finge. Es la correspondencia perfecta entre lo que eres por dentro y lo que emites hacia afuera. Es el cuerpo llegando después de que la psique ya ocupó el lugar. Jung decía que la psique trasciende los límites de la carne, que somos más que pensamiento y músculo, somos presencia, y esa presencia se va moldeando con cada sombra que enfrentaste, con cada verdad que elegiste sostener, con cada pérdida que te enseñó a no traicionarte. Entre más auténtico te vuelves, más fina se vuelve tu vibración, más imposible es olvidarte, incluso para aquellos que no saben por qué. Eres como un aroma que nadie ve pero todos respiran, que despierta memorias que no sabían que tenían, que inquieta o calma, pero nunca deja indiferente. Esa marca que dejas no es casual, es el eco visible de tu consistencia interna, y consistencia no significa rigidez, significa que lo que piensas, sientes y haces están en sintonía. Eso genera una frecuencia que no se disuelve con el tiempo. No necesitas explicarte ni suavizarte para encajar. No naciste para pasar inadvertido. Claro que a veces esa fuerza te hace sentir fuera de lugar. Hay días en los que percibes cómo tu energía llega antes que tú y provoca reacciones que no buscaste. Miradas curiosas, resistencias mudas, juicios apresurados, encantamientos repentinos. Y no siempre recibirás un reconocimiento claro. Muchas veces recibirás el silencio o la incomodidad o un tipo de admiración que no pide permiso, pero tampoco sabe quedarse, porque tu presencia no es neutra. Amplía, provoca, toca fibras guardadas en otros, como si tu sola existencia les abriera una ventana hacia lo que no se han atrevido a mirar. No es que vayas por el mundo señalando heridas ajenas, es que tu campo vibratorio despierta lo que estaba dormido. Jung recordaba que cada persona carga una sombra, todo aquello que se reprimió para sobrevivir, para ser aceptado, para pertenecer. Esa sombra vive oculta, pero no muerta. Y cuando alguien entra con un aura limpia, intensa, auténtica, la sombra se inquieta, no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque encarnas algo que el otro aún no ha podido sostener en sí mismo. La verdad asusta cuando se vive de máscaras. Quien está en guerra consigo mismo muchas veces proyecta en ti todo lo que no quiere enfrentar en su propio espejo: deseos postergados, fuerzas silenciadas,
dolores que siguen respirando debajo de la piel. A veces eso se traduce en irritación, en una antipatía súbita, en hostilidad sin causa aparente. Pero otras veces, en quienes ya están listos, tu presencia actúa como llave, despierta, ensancha, abre un portal invisible hacia una versión más amplia de sí mismos. Te miran y sienten que hay más vida de la que creían posible, más conciencia, más verdad. Ese es tu impacto. Expandes el campo alrededor y cada persona responde desde el lugar en el que está. Algunos se sienten más grandes a tu lado, otros se encogen, algunos huyen, otros se acercan como si hubieran encontrado algo que no sabían que buscaban. Hay personas que, simplemente con llegar, hacen que el mundo parezca más vasto. Otras, sin proponérselo, provocan miedo porque sacan a la luz lo que el mundo prefiere mantener escondido. Los animales, las niñas y niños, y la naturaleza misma, perciben tu energía con una claridad que los adultos hemos olvidado. Ellos no se dejan engañar por el tono de voz, por la ropa, por los gestos aprendidos. Leen lo que está debajo, la intención, la vibración, el estado real del corazón. Un perro siente tu nerviosismo aunque sonrías. Un gato reconoce tu tristeza aunque no derrames una lágrima. La comunicación en su mundo es silenciosa, hecha de impulsos y de frecuencias. Cuando tu aura está centrada y coherente, confían. Se acercan como quien se reconoce en un refugio. No lo hacen porque entiendan tus palabras, sino porque tu energía les habla en un idioma antiguo que su instinto recuerda. Lo mismo pasa con la mirada limpia de un niño. Antes de aprender los códigos sociales, antes de disfrazar lo que siente, percibe con el cuerpo. Una energía tensa puede inquietarlo, una presencia real puede calmarlo de inmediato. No se trata de técnicas ni de trucos, sino de verdad. Y la verdad, cuando se sostiene sin adornos, se nota. Los animales y los niños responden con pureza, porque no han olvidado que la fuerza real no necesita gritar. Esa misma fuerza silenciosa que acerca a los más puros puede incomodar a quienes han construido su vida sobre la fragilidad de una máscara. Hay momentos en que entras en un lugar con el corazón tranquilo, con una mirada que no busca imponer nada, y aún así percibes cómo ciertas espaldas se tensan, cómo algunas voces se aceleran o se tornan agudas, cómo los gestos se vuelven forzados. No es arrogancia lo que sienten, es el reflejo de algo que no saben sostener. En el lenguaje de Jung, la persona es la máscara social que aprendemos a llevar para ser aceptados. Cuanto más alguien depende de esa máscara, más vulnerable se vuelve ante la autenticidad ajena. Tu sola existencia cuestiona sin palabras la necesidad de fingir. Por eso, lo que intimida no es lo que haces, sino lo que representas, la prueba viva de que se puede caminar sin disfraz. Para algunos, eso es un recordatorio inspirador. Para otros, una amenaza directa a la ficción que defienden. Muchas veces te verán como algo que no eres. Supondrán soberbia, donde solo hay serenidad. Interpretarán tu silencio como juicio, tu firmeza como frialdad, tu claridad como dureza. No es que tengas que corregir esa visión, es que entiendas que no te pertenece. La reacción del otro es el espejo de su propio estado. Quien todavía no sostiene su luz, verá la tuya como un resplandor agresivo. Y sin embargo, en lo más profundo, esa misma luz es un llamado, un recordatorio de que también podría dejar caer la máscara si tuviera el valor. Hay presencias que, al llegar, reorganizan el espacio sin hacer un solo movimiento visible. No es un poder que actúa a través del control o la imposición, sino algo más sutil, la coherencia vibrando y armonizando el entorno. A veces es apenas un cambio en el aire, un ajuste invisible que hace que alguien enderece la espalda, que otro guarde silencio, que una conversación sin rumbo se vuelva más directa. La científica Barbara Brennan hablaba de cómo el campo energético humano se extiende más allá del cuerpo, interactuando con todo lo que le rodea. Cuando ese campo está alineado, todo a su alrededor se reacomoda, no porque lo ordenes, sino porque tu presencia lo propone. Jung lo llamaba presencia simbólica, aquello que no se ve pero se siente, la vibración que lleva implícitos los símbolos de tu historia y los arquetipos que despiertan en los demás lo que dormía. Sin proponértelo, representas algo que resuena o que incomoda, y esa resonancia reorganiza el ambiente. Algunos lo llaman fuerza, pero no es fuerza agresiva,
sino firmeza silenciosa. Y esa firmeza siempre deja huella. Con esa misma sensibilidad, lees lugares y personas antes de que digan nada. No es adivinación, no es magia. Es un lenguaje sutil que tu piel y tu cuerpo comprenden de inmediato. Puedes entrar en una casa y sentir que algo está fuera de lugar, aunque todo parezca ordenado. Puedes saber que alguien está triste, aunque esté riendo, o percibir tensión en un grupo que se muestra relajado. La intuición funciona como un radar silencioso, una brújula que no grita pero apunta. Y tu aura, cuando está limpia y abierta, amplifica esa percepción hasta volverla nítida. Eso puede protegerte, pero también agotarte. No siempre quieres saber tanto, no siempre quieres sentir tanto, y aún así, lo haces. Es un don y un peso. Un don porque te da claridad. Un peso porque no hay descanso total de esa lectura constante. Hay quienes se engañan a sí mismos con palabras, pero tu percepción atraviesa la superficie y se conecta con lo simbólico. Ves más allá del literal, sientes en capas, y esa manera de estar en el mundo es rara, preciosa y a veces solitaria. Por eso las conversaciones huecas se vuelven insoportables. Tu energía rechaza lo superficial como un cuerpo sano rechaza un veneno. Puedes intentarlo, sonreír, asentir, hablar del clima, pero algo en ti empieza a desconectarse. No se trata de querer temas profundos todo el tiempo, sino de necesitar verdad. La charla que se mueve en círculos para evitar el centro te drena. No es que no tengas paciencia, es que tu campo energético reconoce cuando hay vida en la interacción y cuando no. Y donde no hay vida, no hay intercambio real. Esto trae consecuencias. La principal es que la multitud se reduce. Al exigir, aunque sea en silencio, autenticidad en las conexiones, el ruido se apaga y quedan menos voces. Pero esas voces, aunque pocas, son claras. Y la soledad deja de ser un vacío y se vuelve un filtro, un espacio donde ya no tienes que encogerte para encajar. Aprendes que no necesitas muchas personas alrededor para sentirte acompañado, necesitas las correctas. La coherencia que has cultivado en tu interior también despierta las proyecciones más profundas de otros. Entre más clara es tu luz, más evidentes se vuelven las sombras que los demás han intentado enterrar. A veces, sin querer, te conviertes en el lienzo sobre el que pintan sus miedos, sus enojos, sus historias no resueltas. Recibes críticas que no tienen sentido, admiraciones exageradas que no buscaste, distancias que no puedes explicar. No es sobre ti, aunque pase por ti. Por eso es tan importante diferenciar lo propio de lo ajeno, no para defenderte, sino para no perderte. Cuando iluminas, la sombra siempre aparece, y no es tu tarea destruirla, sino sostenerte en tu claridad para que el otro, si quiere, pueda mirarla. Hay algo poderoso en el silencio que eliges. No es un silencio de ausencia, sino de presencia contenida. Has aprendido que no siempre es necesario explicarlo todo, que hay miradas que comunican más que un párrafo entero. En ese silencio, tu energía se mantiene íntegra, como un lago que refleja sin agitarse. Quien sabe observar, entiende más en lo que callas que en lo que dices. El silencio consciente transmite confianza en uno mismo y a veces incomoda más que un discurso frontal, porque en él no hay defensa, solo certeza, y esa certeza crea un espacio que otros sienten como seguro. Por eso, sin proponértelo, atraes confesiones. Personas que apenas conoces te cuentan cosas que han guardado por años, historias de pérdidas, culpas, amores que nunca dijeron en voz alta. Lo hacen sin entender por qué, y después tal vez se sorprenden de haberse mostrado tanto. Pero no fue exposición, fue alivio. Tu presencia sostiene sin juzgar, escucha sin querer corregir, permite que el otro se quite la máscara aunque sea por un momento. Esa capacidad de sostener el mundo interior de otros sin romperte proviene de haber aprendido a sostener el tuyo. No es casualidad que las personas se abran contigo. El inconsciente siempre está buscando un recipiente lo bastante firme para depositar lo que le pesa, y cuando encuentra un campo estable, sin juicio ni expectativa, lo reconoce de inmediato. En ti perciben ese recipiente invisible, hecho de experiencias que no te destruyeron, de dolores que no barriste bajo la alfombra, de verdades que aprendiste a mirar sin parpadear. Por eso, para muchos,
Eres como una habitación donde se puede respirar después de mucho tiempo. Pero esa misma libertad interior que has construido, esa manera de habitarte sin pedir permiso, también provoca resistencia en quienes todavía se esconden. La autenticidad no necesita gritar para incomodar. Tu forma de estar en el mundo, sin disfraces, sin la necesidad de ser aprobado, es suficiente para que otros sientan que algo dentro de ellos se agita. Tu sola existencia plantea una pregunta silenciosa. ¿Vas a seguir fingiendo? Y no todos están listos para responderla. En un mundo que premia la obediencia y la conformidad, la libertad se percibe como una amenaza. Tu ligereza expone el peso de las cadenas que otros todavía llevan. Tu coraje pone en evidencia la comodidad cobarde de quienes prefieren no arriesgarse. Y aunque no digas nada, tu energía se convierte en un desafío. Aun cuando ya no estés físicamente presente, tu huella queda. Hay personas cuya ausencia se siente más que la presencia de muchos otros. No es nostalgia superficial, es una memoria energética que permanece. Has dejado un eco que todavía vibra en el espacio y en la piel de quienes coincidieron contigo. A veces se manifiesta como un vacío que incomoda, otras como una inspiración que sigue encendiendo preguntas o impulsos. No es algo que puedas forzar o fingir, es el resultado natural de haber habitado cada lugar con verdad. Has sido presencia, y eso no se olvida, pero no llegaste a irradiar así por casualidad. Lo que otros ven como magnetismo no nació de frases bonitas ni de libros subrayados. Nació de noches largas en las que tuviste que sentarte frente a tu propia sombra, de despedidas que te dejaron sin mapa, de silencios en los que tu única compañía fue tu respiración. Has atravesado muertes simbólicas en las que partes de ti tuvieron que caer para que algo más genuino pudiera crecer. Tu luz no es la de quien nunca conoció la oscuridad, es la luz de quien la atravesó y decidió no quedarse allí. Y cada paso en esa oscuridad purificó tu energía, la afinó hasta que dejó de ser un destello disperso para convertirse en un fuego sereno. Por eso, tu aura no es un adorno, es un rastro vivo de lo que elegiste ser cuando hubiera sido más fácil traicionarte. Lo que otros llaman brillo, en realidad es integridad encarnada. Claro que en este camino, no todos te comprenderán. Habrá quienes proyecten sus miedos sobre ti, quienes malinterpreten tu silencio, quienes inventen historias para justificar lo que no saben sentir. Y eso está bien. No viniste a ser entendido por todos, viniste a vivir con verdad. No se trata de creerte superior, sino de estar más despierto, y estar despierto significa inevitablemente incomodar. Por eso, no te retraigas para que otros se sientan cómodos. No bajes el volumen de tu presencia para que nadie se ofusque. No desaceleres tu paso para encajar en espacios que ya no pueden contener tu expansión. La coherencia es rara y precisamente por eso necesaria. Tu energía no es solo tuya, es un recordatorio, un espejo y para algunos una invitación silenciosa a despertar. Jung decía que el inconsciente colectivo reacciona ante lo que aún no ha integrado. Tú eres uno de esos estímulos. No necesitas convencer, solo existir. Y existir, en tu caso, es un acto de resistencia luminosa. Abraza esa fuerza, honra lo que portas y recuerda que la mayor parte del impacto que causas ocurre en planos donde las palabras no llegan. Si en algún momento dudaste de tu valor, recuerda, la incomodidad que generas en algunos es la misma claridad que inspira a otros. No es tu tarea decidir quién te recibe con miedo y quién con gratitud. Tu tarea es seguir siendo. Y al final, tu aura no es sobre ti, es sobre lo que despiertas en el mundo solo por caminarlo con verdad. Si has llegado hasta aquí, ya lo sientes. No es teoría, es reconocimiento, y me gustaría que lo escribieras como un pacto contigo mismo. Mi aura habla antes que yo, que sea tu recordatorio y tu contraseña silenciosa, porque quienes lo entienden no necesitan más explicación. Hay lugares donde el aire parece guardar un pulso secreto, un ritmo que solo ciertos corazones pueden percibir. A veces, al cruzar el umbral de un espacio así, algo en ti se detiene. No es el cuerpo, es como si la piel recordara un idioma que había olvidado. El murmullo de las paredes, el olor del polvo o de la madera vieja, incluso la forma en que la luz se cuela por una rendija. Todo eso se vuelve una sola sensación, como si el lugar mismo hubiera reconocido tu llegada,
antes de que tú fueras consciente de estar allí. No es imaginación, hay una parte de ti, más veloz que tus pasos, que siempre llega primero. Ese algo que algunos llaman energía, otros llaman campo vital, y que en tiempos antiguos se describía como un halo o un resplandor invisible, no es un mito romántico. Es real, aunque escape a las herramientas con las que medimos lo tangible. Está hecho de lo que has vivido, de lo que has sentido, de las decisiones que tomaste cuando nadie estaba mirando. Y por eso es imposible falsificarlo. Hay quienes lo perciben de inmediato y no saben ponerlo en palabras, solo dicen, esa persona tiene algo. Y ese algo no es más que tu aura, la suma invisible de tu coherencia, tu historia y tu verdad. Recuerdo haber conocido a un anciano en un pueblo de montaña. No hablaba mucho, caminaba lento arrastrando un poco los pies, con un sombrero gastado que parecía parte de su piel. Nadie en el pueblo podía explicar por qué, cuando él entraba en la pequeña cantina, las discusiones bajaban de tono, las risas se volvían más profundas y hasta el fuego en la chimenea parecía arder con un compás distinto. No era miedo, era respeto. Su sola presencia organizaba el lugar. Más tarde supe que había sido minero, que había visto derrumbes, que había salvado vidas a costa de la suya y que había pasado años en silencio porque las palabras no alcanzaban para nombrar lo que había visto bajo la tierra. Ese silencio, ese peso de verdad no dicha era su aura. No necesitaba demostrar nada. Estaba ahí y eso bastaba. Carl Jung hablaba del self como el centro de la psique, donde el ego, esa voz que nos protege pero también nos limita, se encuentra con lo más profundo de nuestra esencia y deja de intentar dominarla. Cuando eso sucede, lo que irradias se vuelve tan nítido que hasta los más distraídos lo sienten. Es como si tu energía se volviera un espejo en el que los demás, quieran o no, se ven. Algunos se acercan fascinados, como quien descubre un paisaje nuevo. Otros se alejan inquietos, porque no soportan lo que esa claridad despierta en ellos. No es algo que puedas controlar del todo. Tu luz, incluso sin intención, ilumina sombras ajenas, y no todas las sombras están listas para ser vistas. En aldeas remotas se contaban historias de chamanes cuya energía era tan intensa que podían cambiar el humor de todo un grupo con solo entrar. A veces bastaba que se sentaran junto al fuego para que una discusión se deshiciera o para que un enfermo durmiera por primera vez en semanas. Lo mismo ocurre hoy, aunque lo llamemos de otro modo. La presencia verdadera, la que nace de estar alineado contigo mismo, atraviesa épocas y contextos, siempre tiene el mismo efecto, mueve algo en el otro, aunque ni tú ni él sepan nombrarlo. Y es que hay personas que se borran de la memoria tan pronto como se despiden, y otras que se quedan aunque no vuelvas a verlas. No es por lo que dijeron ni por cómo se veían, sino por lo que hicieron sentir. La memoria humana, más que de datos, está hecha de sensaciones, y las sensaciones son el eco directo de las vibraciones que recibimos. Una voz, un aroma, la forma en que alguien te miró mientras escuchabas, todo eso se graba más hondo que las palabras. Entre más auténtico eres, más refinada se vuelve esa huella, y más imposible es borrarla. Eres como un perfume que nadie ve pero que al pasar altera el aire. A veces es dulce y tranquiliza. Otras, despierta emociones que el otro había guardado bajo llave. No es que quieras provocar, es que tu mera presencia activa memorias dormidas. Y esas memorias, al despertar, pueden traer calma o inquietud. No depende de ti. Recuerdo a una mujer que conocí en un taller de escritura. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía parecía que el tiempo se detenía para escucharla. No era por su voz, sino por la verdad que cargaba cada palabra. Una vez, en un descanso, estábamos tomando café y alguien comentó una anécdota ligera. Ella sonrió, pero en su mirada había algo que iba más allá de la conversación. Luego supe que había atravesado la pérdida de un hijo y que había encontrado, a través de la poesía, un modo de mantenerse de pie. Esa vivencia estaba en su aura, en su manera de ocupar el espacio sin pedir permiso y sin imponerse. Muchos no sabían nada de su historia, pero todos sentían que había algo en ella que hacía más profundo el aire que respirábamos. La coherencia interna, ese raro acuerdo entre lo que piensas, sientes y haces, genera una frecuencia única. No se puede imitar, porque nace del trabajo silencioso de no traicionarte. Y cuando esa coherencia vibra en ti,
viaja antes que tus pasos. Por eso a veces te sientes fuera de lugar. Tu energía llega primero y provoca reacciones antes de que hayas dicho una sola palabra. Puede ser resistencia, curiosidad o incluso un encantamiento inexplicable. No siempre lo leerán con claridad. A veces ni siquiera tú entenderás por qué. Lo cierto es que tu presencia nunca es neutra. Amplía, remueve, provoca. Hay algo en ti que toca fibras escondidas que a veces estaban dormidas, otras veces estaban bien guardadas para no sufrir. Y ahí está la clave. No es que tú busques remover nada, pero tu campo vibratorio lo hace igual. Jung decía que todos cargamos una sombra, el conjunto de aspectos que reprimimos para ser aceptados. Esa sombra no está muerta, respira en silencio, esperando no ser descubierta. Cuando alguien con un aura limpia, intensa y auténtica se acerca, la sombra se siente expuesta. No es personal, es una reacción instintiva, defensa ante la verdad. Y cuando esa sombra se siente expuesta, ocurren cosas curiosas. A veces se manifiesta como una incomodidad leve, casi invisible, un cambio en la postura, una mirada esquiva, un tono que se vuelve más seco. Otras veces como una reacción exagerada, incluso hostil, que parece desproporcionada frente a lo que realmente sucedió. No es que hayas dicho algo hiriente, ni hecho un gesto de ofensa, es que tu sola existencia ha removido un sedimento profundo. El otro no está reaccionando a ti, sino a lo que ve de sí mismo reflejado en ti. Es como si fueras un espejo que no devuelve una imagen retocada, sino la verdad cruda, y no todos tienen la fuerza para sostener esa visión. Para algunos, esa transparencia se convierte en una amenaza, no porque quieran hacerte daño, sino porque no saben qué hacer con lo que les despiertas, y entonces proyectan. Te atribuyen intenciones que no tienes, te colocan etiquetas que no encajan, te convierten en personaje de una historia que ellos mismos necesitan creer para seguir cómodos en su ficción. Pero en otras personas, tu presencia actúa como llave, sin palabras, sin esfuerzo consciente, abres puertas interiores que llevaban años cerradas. Es como si la coherencia de tu campo vibratorio les recordara, aunque fuera por un instante, que existe otra manera de estar en el mundo. No necesitan entenderlo con la mente, lo sienten con el cuerpo, sus hombros se relajan, su voz cambia, sus ojos se humedecen sin motivo aparente. Algo en ellos reconoce algo en ti, y ese reconocimiento se vuelve semilla. Puede que no brote de inmediato, pero queda allí latiendo. Esa es la paradoja de una presencia auténtica. Provoca tanto rechazo como apertura. Expande y confronta, y en ambos casos deja huella. Los animales lo saben mejor que nosotros. No necesitan que les expliques nada. No se dejan engañar por sonrisas falsas ni por títulos académicos. Un perro, un gato, incluso un caballo o un ave leen tu energía antes que tu aspecto. Reconocen si estás en paz, si estás alterado, si tu vibración es estable o errática. He visto caballos que rehuyen de personas aparentemente amables y luego se acercan, con absoluta confianza, a alguien que llega cubierto de polvo y sin decir palabra. No responden a la apariencia, sino al campo invisible que la envuelve. Recuerdo un día en que caminaba por un sendero rural y me crucé con un perro callejero. Estaba delgado, con el pelo enmarañado, y me miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. No dije nada, no extendí la mano. Simplemente me quedé quieto, respirando profundo, sintiendo el viento y el olor a tierra mojada. Poco a poco, él se acercó, bajó la cabeza y apoyó su hocico en mi rodilla. No había confianza previa, solo lectura energética. De alguna manera, reconoció que en ese momento mi campo era seguro para él. Con los niños pasa algo parecido. Antes de aprender las normas sociales, perciben de forma directa, no filtran con la mente, sienten con todo el cuerpo. Un adulto con tensión interna puede ponerlos nerviosos aunque les sonría. Una presencia tranquila puede calmarlos sin necesidad de palabras. Lo he visto en parques, en plazas, en reuniones familiares. Ese instante en que un niño se acurruca en el regazo de alguien a quien apenas conoce, como si hubiera encontrado un refugio que no sabía que necesitaba. La naturaleza misma responde a ese tipo de energía. Hay quienes dicen que las plantas crecen mejor cuando son cuidadas por manos que aman de verdad, y no es un mito ingenuo.
Las vibraciones se transmiten en formas que aún no comprendemos del todo, pero que están ahí. Lo vivo reconoce lo vivo, y cuando tu aura está en armonía, lo vivo se acerca. Por supuesto, no todos reaccionan con cercanía. Hay quienes se sienten intimidados incluso cuando no haces nada por imponer tu presencia. Es como si llevaras una antorcha encendida en un cuarto donde muchos prefieren la penumbra. No es que busques incomodar, es que la luz revela, y la revelación no siempre es bien recibida. Entras a un lugar con calma, sin pretensiones, y notas cómo algunas miradas se endurecen. No has abierto la boca y ya se han levantado murallas invisibles. Esa reacción habla más de ellos que de ti. La autenticidad, para quien vive tras una máscara frágil, puede sentirse como un ataque, porque tu manera de estar dice, sin decirlo, es posible vivir sin fingir, y esa posibilidad pone en jaque todo el edificio que han construido para protegerse. A veces, la gente te atribuirá arrogancia, frialdad o dureza, cuando en realidad lo que perciben es firmeza. Confunden la ausencia de disfraz con una actitud de superioridad, porque no saben cómo interpretar a alguien que no está actuando un papel. Pero ahí está una de las lecciones más importantes. No estás aquí para ser comprendido por todos, estás aquí para ser coherente contigo mismo. Cuando esa coherencia entra en un espacio, algo se reorganiza. No es magia escénica ni carisma de espectáculo. Es un ajuste sutil que se siente en el aire, una postura que se endereza, una conversación que cambia de tono, una tensión que se disuelve o que, al contrario, se hace más evidente. Es la resonancia de tu campo vibratorio interactuando con el de los demás. Barbara Brennan lo describía como la capacidad natural de nuestra energía de influir en el entorno, llevando consigo la información de quiénes somos y qué hemos vivido. Tu presencia, cuando es verdadera, actúa como una nota afinada en una orquesta. Obliga a que las demás notas se ajusten o resalten su desafinación. No tienes que hacer nada, sucede solo. Y aunque no lo veas, el espacio entero responde. Esa respuesta del espacio no siempre es evidente para los ojos, pero sí para la piel y el instinto. A veces es apenas un silencio repentino, una pausa en la que todos parecen buscar una palabra que no llega. Otras veces es una sensación extraña, como si la temperatura emocional del lugar hubiera cambiado en cuestión de segundos. En una reunión, puede que alguien, sin darse cuenta, baje el tono de voz o modifique su postura. En una conversación de pasillo, puede que las frases se vuelvan más cuidadosas, como si de pronto todos quisieran medir lo que dicen. No es miedo, es ajuste. Tu energía ha entrado en juego y el ambiente se reconfigura para acomodarse a esa nueva presencia. Esto no es control ni manipulación. Es un fenómeno natural que ocurre cuando un campo energético fuerte se mezcla con otros menos definidos. Jung hablaba de la presencia simbólica, esa cualidad invisible que despierta en los demás aspectos dormidos o reprimidos de su propia psique. No es que hagas algo concreto, es que tu coherencia interna lleva símbolos vivos que resuenan con lo inconsciente colectivo. Esos símbolos se sienten antes de comprenderse, y eso produce cambios inmediatos. También por eso puedes leer espacios y personas sin esfuerzo. No es adivinación ni misticismo vacío, es percepción directa. Entras en una casa y sabes si hay tensión aunque todos sonrían. Estás en un grupo y percibes quién está ausente aunque físicamente esté allí. Es como si tu piel fuera una antena y tu respiración un traductor. Captas matices que otros ignoran. Una pausa en una frase, un destello en la mirada, un microgesto que contradice las palabras. Y aunque no lo busques, esa información te llega. La intuición es así. No grita, pero insiste. No da explicaciones lógicas inmediatas, pero apunta con precisión. Hay momentos en que quieres convencerte de que estás imaginando demasiado, de que quizás no hay nada, pero en el fondo ya lo sabes. Con el tiempo aprendes a confiar en esa voz silenciosa, porque la experiencia te demuestra que rara vez se equivoca. Esa misma sensibilidad, sin embargo, tiene un precio. Las conversaciones huecas te drenan, no por elitismo intelectual, sino porque tu cuerpo rechaza lo que no tiene sustancia. Puedes participar un rato, sonreír, seguir la corriente, pero al poco tiempo sientes cómo tu energía se repliega. No es que quieras hablar siempre de temas profundos, sino que necesitas que lo que se dice sea real.
La charla superficial es como aire envenenado, parece inofensiva, pero te resta vitalidad. Esto reduce tu círculo. Las multitudes ruidosas se vuelven menos atractivas y en su lugar valoras cada vez más los encuentros donde puedes estar presente sin fingir. Prefieres pocas voces claras que muchas llenas de eco y descubres que la soledad no es un castigo, sino un filtro que protege tu campo. Allí no necesitas encogerte para caber ni exagerarte para ser visto. Allí simplemente eres. Pero ser auténtico también te convierte en pantalla para las proyecciones ajenas. Entre más limpia es tu energía, más evidentes se vuelven las sombras que otros no quieren ver. Y eso se traduce en reacciones extrañas, admiraciones intensas que no tienen que ver contigo, críticas injustas que surgen de la nada, distancias repentinas sin explicación. Aprender a distinguir qué es tuyo y qué es del otro se vuelve esencial, no para defenderte, sino para mantenerte centrado, porque cuando iluminas, no solo revelas lo bello, también aparece lo que estaba escondido. Ahí es donde el silencio se vuelve tu aliado, no el silencio de la evasión, sino el de la presencia contenida. Has aprendido que no todo necesita ser explicado, que hay verdades que se transmiten mejor con una mirada que con un discurso. Tu silencio habla porque no está vacío, está cargado de coherencia, y quien es sensible lo percibe como un lenguaje propio. En ese espacio de silencio es donde muchos encuentran la confianza para mostrar lo que nunca han dicho. Te cuentan secretos, culpas, dolores antiguos, como si tu presencia abriera una grieta en la muralla que llevan dentro. Lo hacen sin planearlo y a veces sin entenderlo. Luego quizá sienten vergüenza de haberse expuesto tanto, pero no fue exposición, fue alivio. Sentir que alguien puede sostener tu verdad sin querer cambiarla es un bálsamo que pocos experimentan. Y esa capacidad de sostener no viene de la nada. Es el fruto de haber aprendido a sostenerte a ti mismo en tus peores momentos. De haber caminado por la noche oscura de tu alma y no huir. De haber pasado por pérdidas que te dejaron sin mapa y aún así encontrarte de nuevo. De esas noches sin mapa viene la firmeza que hoy irradias. No se construye un campo energético sólido con frases bonitas ni lecturas rápidas. Se forja en el fuego lento de la experiencia, cuando la vida te obliga a mirarte sin maquillaje y sin testigos. Has tenido que ver tus propias fracturas, reconocer las partes de ti que no querías mostrar, sentarte junto a ellas hasta que dejaron de asustarte. En ese proceso, algo en tu interior se ordenó, y esa coherencia, una vez conquistada, se vuelve parte de tu vibración. Por eso, cuando alguien te confiesa lo que nunca dijo, no te quiebras, no intentas arreglar a esa persona, no llenas el aire de consejos fáciles, ni tratas de distraerla de su dolor. Sabes porque lo viviste, que la incomodidad es necesaria para que algo se transforme. Te conviertes en ese testigo silencioso que sostiene el espacio mientras el otro se reencuentra consigo mismo. Y ese tipo de sostén no se olvida. Es un ancla invisible que queda grabada en la memoria más profunda. Sin embargo, no todos interpretan tu libertad como algo inspirador. Hay quienes la viven como una provocación. La sola idea de que camines por la vida sin disfraz y sin pedir permiso les recuerda todo lo que ellos mismos han evitado. No necesitan que los señales. Tu manera de ser ya lo hace. Es como si tu presencia hiciera una pregunta que no han querido responder. ¿Vas a seguir escondiéndote? Y para evitar mirarse, te convierten en una figura incómoda, a veces incluso en un enemigo imaginario. En un mundo que premia la conformidad, ser libre es un acto subversivo. No hace falta levantar la voz ni desafiar abiertamente las normas. Basta con existir de manera auténtica para alterar el orden cómodo de los demás. Tu ligereza, tu forma de habitarte, expone el peso de las cadenas que otros llevan con resignación. Y ese contraste puede generar admiración o irritación, pero rara vez indiferencia. Lo más curioso es que este impacto continúa incluso cuando ya te has ido. Hay lugares en los que tu ausencia se siente como un hueco en el aire, como si la habitación hubiera perdido algo esencial. No es nostalgia romántica, es la memoria energética que dejas atrás. Algunos lo sienten como un vacío difícil de explicar, otros como un eco que sigue inspirando o cuestionando. Sea cual sea la forma, lo cierto es que tu paso deja huella más allá del momento en que ocurre. Esto sucede
porque has aprendido a estar presente de verdad. No entras en un espacio para llenarlo de ruido, sino para habitarlo. Y cuando lo haces, tu energía se entreteje con el lugar y las personas. Por eso, incluso después de que te vas, algo de ti permanece. No es algo que puedas fingir ni forzar. Es la consecuencia natural de vivir en coherencia. Pero llegar a ese punto no fue un regalo caído del cielo. Fue el resultado de una travesía interior que nadie más recorrió por ti. Has tenido que despedirte de versiones tuyas que ya no podían acompañarte. Has vivido muertes simbólicas en las que dejaste caer partes de tu identidad para poder crecer. Has atravesado oscuridades que te enseñaron a reconocer la luz no como algo ajeno, sino como algo que siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dejaras de huir. Tu luz no es ingenua, es una luz que conoce la sombra y no la teme. Y esa familiaridad con la oscuridad es lo que la vuelve tan poderosa. Porque no se trata de brillar para impresionar, sino de irradiar para vivir. Lo que otros llaman magnetismo es en realidad la consecuencia de un largo trabajo silencioso, de una fidelidad radical a ti mismo. Por eso, aunque algunos te malinterpreten, aunque proyecten en ti lo que no entienden, no debes retraerte. No suavices tu presencia para que otros no se sientan amenazados. No desaceleres para que puedan seguirte. No te encojas para caber en moldes que ya no pueden contenerte. Tu energía es más que tuya, es un recordatorio vivo de lo que es posible. Para algunos será un espejo incómodo, para otros una invitación a despertar. Como decía Jung, el inconsciente colectivo reacciona ante lo que aún no ha integrado. Tú eres uno de esos catalizadores. No necesitas convencer a nadie. Tu sola existencia es suficiente para que algo se mueva. Así que abraza esa fuerza. Honra el camino que te trajo hasta aquí. No pidas perdón por estar completo, porque al final, tu aura no se trata de ti, se trata de lo que despiertas en el mundo cada vez que entras en él, incluso en silencio. Y ese despertar que provocas en los demás a menudo opera en planos donde ni ellos ni tú pueden poner palabras. Es un reconocimiento que no pasa por la lógica. Hay quien, después de cruzar contigo apenas unos minutos, siente que algo le falta si no te vuelve a ver. No es dependencia, es como si su sistema entero hubiera probado un aire más limpio y al regresar a la atmósfera habitual, notara la diferencia. Otros, en cambio, se alejan rápido, como si huir de tu presencia fuera la única forma de no enfrentarse a lo que sienten. No puedes controlar qué hará cada uno con lo que tu energía les provoca. Algunos guardarán ese encuentro como una referencia silenciosa. Se puede vivir así. Otros lo enterrarán, convencidos de que fue una impresión momentánea, para no alterar el equilibrio de su vida. Pero el eco queda, y ese eco, tarde o temprano, suele volver. Lo he visto muchas veces. Personas que hace años tuvieron un intercambio breve contigo y que, sin esperarlo, te escriben o te buscan. Te dicen que recordaron algo que dijiste o, más extraño aún, que no recuerdan tus palabras exactas, pero sí la sensación de paz, de fuerza o de claridad que tuvieron en tu compañía. Eso es el rastro de tu campo vibratorio, actuando mucho después de que tu cuerpo dejó el lugar. Y es que tu aura no es solo un adorno espiritual, es la huella invisible de tu verdad. Lleva la memoria de cada vez que elegiste no traicionarte, incluso cuando habría sido más fácil ceder. Lleva el peso de las lágrimas que no convertiste en resentimiento, de las derrotas que no transformaste en cinismo, de los comienzos que aceptaste sin garantías. Cada prueba que atravesaste dejó una marca, pero no una marca de endurecimiento, una marca de profundidad. Eso es lo que otros sienten, aunque no sepan describirlo. No perciben la lista de tus logros ni tus batallas, perciben la densidad de tu experiencia convertida en presencia. Por eso hay algo en ti que se siente estable, aunque por dentro sigas en movimiento. Por eso transmites una sensación de hogar, incluso a desconocidos. Recuerdo un viaje en tren. Frente a mí se sentó una mujer de mirada cansada, cargando una bolsa de mercado y un abrigo demasiado fino para el frío que hacía. Durante varios minutos no cruzamos palabra. Solo al llegar a una estación intermedia, me preguntó si ese tren llegaba hasta la capital. Le respondí que sí. Entonces, sin transición, empezó a hablarme de su hijo, de una enfermedad que lo estaba consumiendo, de la impotencia de no poder pagar un tratamiento. Habló como si me conociera de toda la vida, y en ningún momento pidió consejo ni ayuda.
Solo necesitaba decirlo en voz alta. Cuando bajó del tren, me agradeció con un apretón de manos y se perdió entre la multitud. No recuerdo todos los detalles de su historia, pero sí recuerdo la intensidad con la que me miró antes de irse, como si en esos minutos hubiera podido descansar de una carga que llevaba demasiado tiempo sola. Ese es el tipo de impacto que no se planifica. Sucede porque tu energía, sin pretenderlo, genera un espacio donde la verdad puede mostrarse sin miedo. Y ese espacio no nace de técnicas ni de discursos, nace de haber hecho tú mismo ese recorrido, de saber lo que es cargar un peso y de reconocer la necesidad de soltarlo, aunque sea por un instante. Claro que este camino no es cómodo. Ser un catalizador significa estar dispuesto a provocar cambios que no siempre serán bien recibidos. Habrá quienes intenten minimizarte, quienes te ridiculicen, quienes inventen versiones tuyas para no tener que mirar la suya. Y sin embargo, ahí está la paradoja. Incluso en la resistencia, algo en ellos ya se movió. Por eso, no se trata de convencer ni de ganar debates. Se trata de sostenerte en tu coherencia, de seguir caminando con la certeza de que lo que eres tiene un efecto que no puedes medir, pero que sí puedes honrar. Porque cada vez que eliges no rebajar tu presencia para encajar, estás reforzando no solo tu campo, sino también la posibilidad de que otros, algún día, se atrevan a hacer lo mismo. Y cuando eso sucede, cuando alguien inspirado por tu ejemplo silencioso, decide ser más fiel a sí mismo, tu aura se expande más allá de ti. Se convierte en un tejido que conecta historias, que fortalece comunidades invisibles, que siembra cambios que tal vez nunca verás, pero que siguen creciendo en silencio. Ese tejido invisible que tu presencia ayuda a tejer no responde a distancias ni a calendarios. Puede que nunca vuelvas a cruzarte con esa persona que un día sintió algo en tu compañía, pero la semilla que quedó dentro de ella sigue germinando. A veces florece en un momento de crisis, cuando todo parece derrumbarse y de pronto recuerdan que existe una forma distinta de sostenerse. Otras veces se abre en silencio como una flor nocturna, sin que nadie más lo note, cambiando poco a poco la manera en que respiran, en que hablan, en que se relacionan con el mundo. Es así como tu energía se vuelve una especie de legado no planificado. No necesitas construir monumentos ni dejar obras visibles para que tu paso tenga significado. Cada vez que eres coherente con tu verdad, dejas un trazo invisible en el tejido de lo humano. Y ese trazo, aunque no lleve tu nombre, influye en el curso de muchas historias. Lo fascinante es que este efecto no se limita a personas. Los lugares también guardan memoria. Hay habitaciones que, sin saber por qué, transmiten una calma especial. Caminas por ellas y te sientes distinto. Puede que ahí años atrás alguien vivió con amor, trabajó con paciencia, meditó en silencio o simplemente habitó con presencia. La energía de esa coherencia se impregnó en las paredes, en el suelo, en el aire. Y ahora quien entra recibe algo de eso sin saber de dónde viene. Lo mismo ocurre con espacios que cargan una densidad difícil de explicar. Hay plazas donde las conversaciones se vuelven más tensas, oficinas donde todos parecen apurados y a la defensiva, casas donde hasta los niños bajan la voz sin motivo aparente. No es superstición, es memoria energética acumulada, y cuando entras con un aura fuerte, esas memorias se agitan. El lugar reacciona, como si ajustara su respiración para acomodarse a la tuya. He visto cómo, en medio de un entorno cargado, basta con que alguien llegue en calma y con verdad para que el clima cambie. No siempre de forma inmediata o total, pero algo se mueve. Y aunque no lo reconozcan en voz alta, todos lo sienten. Un ejemplo, en una reunión tensa de trabajo, donde las miradas esquivan y las frases llevan filo, entra una persona y saluda sin prisa, con un tono genuino. Ese saludo por sí solo afloja un poco la cuerda invisible que todos sienten en el cuello. Puede que la tensión no desaparezca, pero se rompe el ciclo de hostilidad automática. Esto sucede porque la energía coherente es como una nota afinada. No obliga a las demás a cambiar, pero su sola presencia resalta las disonancias, y al hacerlo, abre la posibilidad de que algo se ajuste. Algunos aprovechan esa oportunidad, otros la rechazan y se aferran más a su ruido. De cualquier forma, el impacto ya ocurrió. Tu capacidad de percibir estas dinámicas
de leer un espacio o a una persona sin que medien palabras, es parte esencial de tu fuerza. Es una sensibilidad que no se enseña en escuelas, que no se desarrolla con métodos mecánicos. Nace de la conexión profunda contigo mismo, de la disposición a sentir incluso lo incómodo y de la práctica constante de no huir de lo que percibes. Por eso, cuando entras en un lugar, no solo ves lo que está frente a tus ojos, también sientes las capas debajo, la tensión que flota en un gesto, el alivio escondido detrás de una sonrisa, la fatiga en una voz que intenta sonar firme. Y aunque a veces desearías no sentir tanto, esa capacidad es parte de lo que te hace ser quien eres. Claro que esta sensibilidad también te enseña a protegerte. Aprendes a no quedarte demasiado tiempo donde la energía es destructiva, aunque la gente allí sea amable en la superficie. Aprendes a identificar cuándo una conversación es un intercambio real y cuándo es solo un teatro para llenar silencios incómodos. Y sobre todo, aprendes a elegir, porque tu campo no es infinito. Necesita espacios limpios para recuperarse, relaciones sinceras para nutrirse, soledad consciente para reequilibrarse. Y aquí entra algo esencial. La soledad deja de ser ausencia para convertirse en aliada. No la buscas como refugio para escapar del mundo, sino como espacio donde tu energía puede volver a escucharse, donde el ruido externo se disuelve y puedes volver a sentir el pulso de tu propio centro. En ese pulso íntimo de la soledad consciente, tu campo se repara y se afina. Es como sumergirte en un lago quieto después de atravesar una tormenta. El agua fría despierta cada célula y el silencio permite que todo vuelva a encontrar su lugar. Ahí, sin la influencia constante de otras vibraciones, puedes escuchar con nitidez lo que es tuyo y lo que habías tomado prestado sin darte cuenta. Te das cuenta de cuántas emociones cargabas que no te pertenecían, cuántos pensamientos repetías que eran ecos de voces ajenas, cuántas tensiones sostenías solo por costumbre. En esos momentos de retiro tu energía se limpia. No es un acto místico adornado, sino un proceso simple y profundo. Respirar, sentir el cuerpo, permitir que la mente se asiente como polvo en un rayo de luz. Cuando regresas de ahí, tu aura se siente más clara y el mundo lo percibe, aunque nadie sepa decir por qué. Esa claridad se convierte en tu filtro natural. Empiezas a notar de inmediato qué interacciones te nutren y cuáles te vacían. Y no por un juicio moral, sino por simple resonancia. Hay campos que armonizan con el tuyo y otros que lo distorsionan. En los primeros, la conversación fluye, las miradas son francas y puedes sentir que ambos crecen en la presencia mutua. En los segundos, todo se vuelve esfuerzo, palabras que no llevan alma, gestos que buscan impresionar más que conectar. En este punto, también descubres que tu presencia tiene un efecto que va más allá de lo evidente. A veces, alguien se siente incómodo sin saber por qué, y no se da cuenta de que lo que le molesta no es algo que hiciste, sino algo que representas. Tal vez tu libertad le recuerda las veces que eligió callar. Tal vez tu honestidad le confronta con las verdades que aún no quiere aceptar. Esa fricción no siempre se traduce en un conflicto abierto. A veces se expresa en pequeños distanciamientos, en comentarios al pasar, en una risa que suena forzada. No es tu tarea resolver esas reacciones. Tampoco es tu responsabilidad volverte más pequeño para evitar provocarlas. Tu coherencia no se negocia para complacer a quienes todavía no están listos para verla. Si suavizas tu luz para no incomodar, apagas justo lo que más valor tiene, la prueba viva de que es posible vivir sin máscaras. Y lo curioso es que incluso aquellos que se alejan llevan algo de ti. Pueden resistirse, pueden negarlo, pero tu presencia deja un registro. No siempre será inmediato. A veces pasan meses o años antes de que ese recuerdo resurja y les hable de nuevo. Pero ahí estará, como una piedra en el fondo del río que, aunque cubierta por el agua, sigue alterando su corriente. De la misma manera, hay personas que al verte deciden acercarse sin saber qué buscan. Sienten una familiaridad extraña, como si ya te conocieran, aunque nunca hayan cruzado una palabra contigo. En realidad, lo que reconocen no es tu historia personal, sino la vibración de estar alineado contigo mismo. Es un reconocimiento entre energías, algo que ocurre más allá de la mente. Esos encuentros breves o prolongados son como chispas que pueden encender caminos.
No siempre sabrás el impacto que tuviste en ellos, y no necesitas saberlo. La naturaleza de una semilla no es asegurarse de cada brote, sino confiar en el suelo donde cae. Tú siembras con tu manera de estar, y el resto le pertenece a la vida. Por eso, mantener tu campo claro y fuerte es un acto de servicio, aunque nadie lo reconozca así. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, no solo te beneficias tú, creas una vibración que otros pueden usar como referencia, incluso sin darse cuenta. Y esa vibración, aunque parezca un detalle invisible en la trama del mundo, es como un hilo de luz que se entrelaza con otros y termina sosteniendo mucho más de lo que imaginas. Piensa en esas veces en las que, sin explicación, te sentiste en paz junto a alguien incluso sin hablar. Esa calma que recibiste en silencio probablemente venía del trabajo invisible que esa persona había hecho sobre sí misma. Lo mismo ocurre contigo. Lo que irradias no es casualidad, es fruto de un cuidado constante y de una fidelidad íntima que, aunque no se exhiba, se percibe. Pero no confundas esa fidelidad contigo mismo con rigidez. Ser coherente no significa aferrarte a una forma fija de ser, sino estar dispuesto a actualizarte cada vez que tu verdad se expande. La energía más fuerte no es la que se endurece para resistir, sino la que se adapta sin romperse, como un árbol que inclina sus ramas al viento, pero mantiene viva la raíz. Así, tu aura se vuelve un campo que no solo inspira confianza, sino que también transmite flexibilidad, la certeza de que se puede cambiar sin dejar de ser uno mismo. Esa flexibilidad es lo que te permite entrar en distintos entornos sin perderte. En un salón ruidoso, puedes mantenerte en tu centro. En un lugar cargado de tensión, puedes sostener tu calma. No porque estés desconectado de lo que ocurre, sino porque has aprendido a no dejar que el ruido externo dicte el compás interno. Y esa capacidad, aunque parezca sencilla, es rara. Es también lo que hace que tu presencia reorganice sutilmente los espacios que habitas. No es extraño que, sin proponértelo, termines siendo un punto de referencia para otros. A veces eres el amigo al que buscan cuando todo se complica, no porque tengas todas las respuestas, sino porque saben que a tu lado podrán escuchar las suyas. Otras veces, eres el desconocido que, con un gesto o una frase breve, deja en alguien una claridad inesperada. En ambos casos, tu papel no es salvar, sino recordar. Recordar que existe un modo de estar que no depende del caos externo para mantenerse íntegro. Claro que sostener esta forma de presencia requiere cuidar también los momentos en los que tu energía se agota. No eres invulnerable. Hay días en los que sientes que tu campo se contrae, en los que la saturación del mundo pesa más de lo habitual. En esos momentos, el silencio y la soledad se vuelven medicinas, no escapes. Son el espacio donde puedes dejar que lo ajeno se desprenda y lo propio vuelva a tomar forma. Y es precisamente en esos retiros donde tu aura se refuerza. Allí se asienta todo lo que has recogido de las interacciones. Allí se decanta lo que necesitas conservar y lo que debes soltar. Es un proceso silencioso, pero esencial. Sin esa limpieza interna, tu campo se llenaría de interferencias y perdería claridad. Por eso, aprender a retirarte cuando lo necesitas no es egoísmo, es responsabilidad. Cuando vuelves de esos espacios de cuidado, el mundo lo nota, aunque nadie sepa decir por qué. Es como si llevaras un aire distinto, una frescura que se transmite en tu manera de mirar, de caminar, de escuchar. Incluso quienes no entienden de energía sienten que hay algo en ti que está más vivo, más despierto, y eso, inevitablemente, toca a quienes te rodean. Con el tiempo entiendes que tu aura no es un objeto que puedas mostrar o esconder a voluntad. Es tu manera de ser en el mundo, el rastro de todas tus elecciones, la suma de tus noches oscuras y de tus amaneceres. Y que cuidarla no significa protegerla de todo, sino mantenerte fiel a aquello que la fortalece, la verdad, la coherencia, la apertura a lo real. Con el paso de los años, empiezas a notar cómo tu aura se ha vuelto una especie de brújula silenciosa para quienes cruzan tu camino. Algunos no lo admiten en voz alta, pero observan cómo reaccionas frente a la dificultad, cómo manejas las conversaciones tensas, cómo decides retirarte sin resentimiento cuando un lugar deja de ser sano para ti. No es que quieran imitarte exactamente, es que tu forma de habitarte
les recuerda posibilidades que creían perdidas. Hay quien te observa a la distancia y piensa, si él puede sostenerse así, tal vez yo también pueda. No importa que no se lo digan a nadie, ni siquiera a ti. El impacto ya está hecho, porque tu aura no necesita reconocimiento para ejercer influencia. Es como el calor del sol en invierno. No se anuncia, no pide permiso, simplemente se siente. Esto también significa que a veces te conviertes en espejo de deseos no vividos por los demás. Tu autenticidad puede despertar en alguien la memoria de una pasión que abandonó, de un sueño que archivó, de una valentía que dejó dormida. Y en ese despertar hay dos posibles reacciones. Una, la gratitud de quien decide retomar lo que había dejado. Otra, la incomodidad de quien prefiere culparte por mostrarle lo que él mismo ha descuidado. En ambos casos, tu papel es el mismo: sostenerte, no alimentar la idealización, pero tampoco encogerte para que otros no se sientan retados. Entender que la forma en que reaccionan ante ti habla más de su historia que de la tuya, y así, poco a poco, aprendes a caminar con ligereza, incluso entre reacciones intensas. En este proceso, descubres que tu aura no solo comunica lo que eres ahora, sino también lo que has atravesado. Cada cicatriz, cada renuncia, cada reconciliación contigo mismo ha dejado un matiz en tu campo energético. Es como un lienzo que ha sido pintado una y otra vez. Algunas capas quedan visibles, otras se adivinan debajo, pero todas contribuyen a la profundidad del conjunto. Y esta profundidad es lo que hace que tu presencia sea sentida incluso a distancia. Hay personas que al verte después de años sienten que el tiempo no ha pasado, que tu energía sigue teniendo esa estabilidad que recordaban. Esto no significa que no hayas cambiado, al contrario, significa que has cambiado sin dejar de ser tú, que tu crecimiento no te llevó a abandonar tu esencia, sino a pulirla. Es aquí donde entiendes que tu aura no es un resultado final, sino un proceso en movimiento. No es algo que ya está y se conserva intacto para siempre. Es un campo vivo, en constante diálogo con lo que piensas, sientes y haces. Si te descuidas, pierde fuerza. Si te alineas, se expande. Es tan frágil como poderoso. Por eso, mantenerlo claro es una práctica diaria. No se trata de protegerlo de todo contacto, sino de elegir qué contactos le aportan y cuáles lo agotan. De estar dispuesto a decir que no sin culpa, a retirarte sin explicación, a quedarte solo si eso significa mantener tu centro. Y esto, aunque parezca simple, es una disciplina silenciosa que pocas personas sostienen. Cuando lo haces, tu sola presencia se convierte en una invitación a que otros también se cuiden, a que revisen qué están permitiendo entrar en su campo y qué están sosteniendo por inercia. No hace falta que les hables de energía ni que les expliques teorías. Lo verán en la forma en que vives, y con el tiempo aprenderán, como tú aprendiste, que el aura no es un adorno espiritual, sino la huella viva de la verdad que eliges habitar cada día. Esa huella viva que dejas no se puede fingir, porque no nace de una técnica ni de una imagen que construiste para el mundo. Nace de la intimidad contigo mismo, de ese trabajo silencioso que haces cuando nadie te ve, cuando no hay testigos para aplaudirte ni criticarte. Es ahí, en esos momentos de absoluta honestidad, donde tu campo se fortalece. He visto a personas que intentan imitar la presencia de alguien con aura fuerte. Copian su manera de hablar, su postura, incluso su forma de vestir. Pero la energía no se copia. Puedes repetir gestos, pero si detrás de ellos no hay coherencia, el campo se siente vacío. El aura no es apariencia, es sustancia, y la sustancia se forma en la soledad, en la lucha interna, en las decisiones difíciles que moldean quién eres. Por eso, cuando entras a un lugar, no es tu ropa ni tu voz lo que primero llega, es la historia invisible que llevas en cada célula. Es el conjunto de todas las veces que dijiste sí cuando querías crecer y no cuando necesitabas protegerte. Es tu capacidad de haber sostenido el dolor sin dejar que se convierta en amargura. Todo eso habla por ti antes de que abras la boca, y el mundo responde. Algunos se sienten inmediatamente cómodos a tu lado, como si hubieran encontrado un refugio en medio del ruido. Otros se inquietan, porque tu claridad les recuerda lo que ellos han dejado pendiente. Pero sea cual sea la reacción, algo se mueve.
El campo de energía que llevas no pasa inadvertido. Tiene peso, tiene dirección, tiene vida propia. Con el tiempo, aprendes a no aferrarte a las reacciones que generas. Entiendes que no estás aquí para gustarle a todos y que no todas las conexiones están destinadas a quedarse. Algunas llegan para enseñarte algo, otras para que tú siembres algo y luego sigas tu camino. Lo importante es que en cada encuentro tu presencia sea fiel a quien eres en ese momento. Y aquí aparece una verdad profunda. Tu aura no es un trofeo que ganas al final de un viaje, sino el reflejo de cómo recorres el camino cada día. Si caminas con verdad, tu campo se fortalece. Si te traicionas, aunque sea en cosas pequeñas, tu campo se debilita. No hay engaño posible. La energía no miente. Por eso, cuidar tu aura no significa encerrarte en una burbuja para no contaminarte, sino mantenerte consciente en cada interacción. Es saber cuándo abrirte y cuándo retirarte, cuándo ofrecer tu energía y cuándo guardarla para ti. Es entender que decir no con calma puede ser tan luminoso como un sí lleno de amor. Y cuando vives así, tu sola presencia se vuelve un recordatorio de que es posible habitar el mundo con integridad, no porque seas perfecto, sino porque eres real. Y en un tiempo donde la falsedad es común, lo real tiene un magnetismo que ninguna técnica puede igualar. Lo real, cuando se sostiene sin miedo, se siente como un imán que atrae lo que está listo para despertar y repele lo que aún no quiere ver. No es que tú decidas quién se queda y quién se va, es la vibración la que ordena el espacio. Igual que el agua busca su propio nivel, las energías buscan su correspondencia. Y aunque esto pueda parecer impersonal, en realidad es profundamente humano. Es el lenguaje silencioso con el que nos reconocemos unos a otros más allá de las palabras. Cuando tu campo está claro, la vida empieza a mostrarte este principio de forma evidente. Notas cómo ciertas personas llegan a ti en el momento exacto en que necesitaban lo que tu presencia podía ofrecerles, aunque ni ellas ni tú lo supieran. Notas cómo algunas situaciones se resuelven con solo sostener la calma, como si tu energía hubiera introducido una nueva frecuencia en la escena. También ves cómo algunos vínculos se disuelven sin conflicto, como si simplemente dejaran de tener un lugar en tu espacio. A veces este flujo es tan natural que olvidas que está ocurriendo, hasta que alguien lo menciona. Desde que hablamos aquel día, me animé a... no sé por qué, pero después de verte, tomé una decisión importante. Es en esos momentos cuando recuerdas que tu aura actúa incluso cuando no eres consciente de ello. Esto te lleva a una comprensión más profunda. No siempre tienes que hacer algo para generar cambio. Tu forma de estar ya es una semilla que, en presencia de tierra fértil, germina sola. Y esto es liberador, porque te quita el peso de tener que salvar o arreglar a otros. Lo único que necesitas es permanecer fiel a ti mismo, sin cerrarte y sin traicionarte. Pero esta fidelidad no es estática. Implica escuchar cada día qué necesita tu energía para seguir vibrando con claridad. A veces será descanso, otras movimiento. A veces será la compañía de ciertas personas, otras la soledad absoluta. Hay momentos en que necesitarás sumergirte en la naturaleza para limpiar el ruido de la ciudad, y otros en que tu trabajo será encontrar calma en medio del caos. La coherencia no significa vivir en un estado perfecto, sino ajustar continuamente tu interior para que no haya demasiada distancia entre lo que eres y lo que muestras. Y cada vez que reduces esa distancia, tu campo se vuelve más potente. La gente lo siente aunque no pueda explicarlo. Recuerdo a un hombre que conocí en un retiro. No hablaba casi nada y no participaba en muchas actividades. Sin embargo, cada vez que entraba en la sala, algo cambiaba. Era como si su sola presencia recordara a todos que no había prisa, que no había nada que demostrar. Más tarde, supe que había pasado por años de enfermedad y que ese proceso lo había obligado a desprenderse de lo innecesario. No buscaba impresionar a nadie, solo vivía desde un lugar de honestidad absoluta, y eso, más que cualquier técnica, transformaba el ambiente. Así es como funciona un aura fuerte. No necesita proclamarse, no necesita ser defendida, simplemente es. Y en ese ser radica su fuerza. Ser así implica aceptar que no siempre habrá reconocimiento externo y que muchas de las transformaciones que provocas quedarán ocultas a tus ojos. A veces,
Lo único que percibirás será el eco sutil de un cambio, como cuando alguien que siempre evitaba mirarte a los ojos un día te sostiene la mirada, aunque sea por un instante, o cuando una persona que se mantenía a distancia decide sentarse a tu lado en silencio, sin explicación. Esos gestos mínimos son señales de que algo se ha movido, de que tu campo ha abierto una grieta por donde entra la luz. También implica aceptar que no todos los movimientos serán hacia la cercanía. Hay quienes se apartarán más al sentir tu presencia. No lo hacen porque les hayas herido, sino porque su propia estructura interna no está lista para esa resonancia. Y eso está bien. Tu tarea no es forzar el encuentro, sino sostener tu vibración de manera que, si algún día quieren regresar, la encuentren intacta. Con el tiempo, aprendes a ver las reacciones humanas como mareas. Algunas se acercan con fuerza, otras se retiran, y tu papel es mantenerte como orilla. No puedes retener al mar ni impedir que se retire, pero sí puedes ser un punto estable al que siempre pueda volver. La estabilidad de tu aura proviene, en gran medida, de tu capacidad de sostenerte en silencio. El silencio, en este sentido, no es ausencia de palabras, sino presencia sin desperdicio de energía. Es la manera de mantener tu campo íntegro, sin filtraciones innecesarias. Cuando eliges no explicar de más, cuando te abstienes de justificarte ante quien ya decidió lo que piensa de ti, estás protegiendo tu fuerza. Y esa protección, lejos de aislarte, te permite ofrecerte con mayor claridad en los momentos que realmente importan. En este camino descubres que el verdadero magnetismo no proviene de atraer constantemente, sino de ser un faro, un punto fijo que emite su luz y deja que quienes la necesiten se acerquen. El faro no sale a buscar barcos, se mantiene encendido, incluso en las noches más oscuras, y confía en que su luz encontrará a quienes estén listos para verla. Y aunque la luz sea lo visible, lo que realmente la sostiene es la base sólida que hay debajo, la estructura, el cuidado, el compromiso diario. Lo mismo ocurre contigo. Tu aura se mantiene fuerte no por los momentos de brillo, sino por todo lo que haces en silencio para sostenerla. Las decisiones que tomas cuando nadie te mira, los límites que pones aunque cueste, la paciencia con la que te reconstruyes después de caer. Ese es el trabajo invisible que, con el tiempo, se convierte en tu sello. Un sello que se percibe antes de que pronuncies una palabra, que deja una impresión incluso después de que te hayas ido, que actúa como recordatorio de que vivir con coherencia no es un lujo, sino una forma de respeto hacia ti mismo y hacia el mundo que tocas. Ese respeto hacia ti mismo empieza a reflejarse en cada detalle de tu manera de estar, en cómo escuchas sin interrumpir, en cómo tu mirada se posa en las personas sin prisa, como si tuvieras todo el tiempo del mundo para estar ahí, en la forma en que caminas, sin el impulso de correr hacia ninguna parte, porque entiendes que llegar no siempre es lo más importante. Esos gestos, que parecen pequeños, son señales que otros leen de forma instintiva. Les dicen, aquí hay alguien que se sostiene, que no está atrapado en la urgencia constante, que ha hecho las paces con el ritmo propio de la vida. En un mundo que vive corriendo, tu calma es disruptiva, no porque te quedes quieto físicamente, sino porque tu energía no se deja arrastrar por el frenesí colectivo. Eso desconcierta. Hay quienes, al sentirlo, se acercan buscando ese mismo equilibrio. Otros se alejan, porque la quietud les recuerda la velocidad innecesaria con la que ellos mismos se empujan. Y no es que tu presencia sea un juicio para nadie. No cargas carteles, no das sermones, no intentas convencer a nadie de que viva de otra manera. Simplemente, tu coherencia se vuelve un espejo que cada uno interpreta según lo que lleva dentro. Un espejo que no adorna la imagen ni la distorsiona, que no filtra lo que muestra para evitar incomodidades. Y esa honestidad, incluso cuando es silenciosa, tiene más fuerza que cualquier argumento. Por eso, aunque haya quienes prefieran evitarla, también hay quienes la buscan sin saber muy bien por qué. Pueden llegar a ti con una excusa, una consulta, un favor, una conversación casual, pero lo que realmente buscan es sentir ese espacio donde se puede respirar más hondo. Es como entrar en una habitación con ventanas abiertas después de estar horas en un lugar cerrado. El cuerpo reconoce el alivio antes que la mente. Con el tiempo,
te das cuenta de que este es uno de los mayores regalos que puedes ofrecer. Tu sola presencia como espacio limpio, donde otros puedan descansar un momento de sí mismos. No porque tengas que cargar con sus problemas, sino porque, al mantener tu propio campo claro, creas un ambiente donde es más fácil soltar las defensas, y ese ambiente, aunque sea temporal, deja huella. Incluso si la persona no recuerda lo que hablaron o no pueden explicar lo que sintieron, se lleva la experiencia de haberse sentido vista sin juicio, escuchada sin prisa. Eso, en un mundo donde la atención suele ser fragmentada y condicionada, es algo profundamente transformador. Pero nada de esto sería posible si no hubieras aprendido primero a ofrecerte ese mismo espacio a ti. Porque nadie puede sostener un refugio para otros si no sabe cómo construirlo dentro de sí. Tus momentos de soledad, tus silencios, tus retiros, no son caprichos. Son los cimientos invisibles que permiten que tu aura tenga la fuerza que tiene. Y esos cimientos invisibles, aunque el mundo no los vea, son los que hacen que todo lo demás se mantenga en pie. No basta con tener momentos de inspiración o destellos de claridad. Es la constancia de ese trabajo interno lo que le da a tu campo la estabilidad que otros sienten como seguridad. La gente puede no recordar tus palabras exactas, pero sí recordará cómo se sintió en tu presencia. Y esa sensación de calma, de respeto, de autenticidad, solo es posible porque primero la cultivaste para ti mismo. Cuando aprendes a habitarte de esa manera, dejas de necesitar la aprobación externa como combustible. Ya no buscas que los demás validen tu valor ni tu camino, porque lo sientes desde adentro. Y ese es uno de los rasgos más poderosos de un aura fuerte, la independencia emocional. No significa aislamiento ni frialdad. Significa que tu centro no se tambalea por las opiniones ajenas. Esta estabilidad se nota. No importa si estás en una sala llena de gente que no conoces o frente a alguien que intenta provocarte. Tu energía no entra en juego reactivo con facilidad. No porque no sientas, sino porque has aprendido a no entregar tu campo a cualquier estímulo. Esa contención no es represión, es dirección consciente de tu fuerza. Y cuando vives así, algo curioso ocurre. Las personas empiezan a mostrarse de manera distinta contigo. Aquellos que normalmente llevarían una máscara en otros contextos, contigo se permiten aflojarla un poco. Los que están acostumbrados a hablar para llenar el silencio, contigo pueden quedarse callados sin sentir incomodidad. No porque tú lo exijas, sino porque tu sola presencia les da permiso para bajar el ritmo, para dejar de actuar. En este punto, entiendes que tu aura no es solo una extensión tuya, sino un lugar donde otros entran y se reflejan, y que, dependiendo de lo que lleven dentro, ese reflejo puede ser una caricia o un desafío. Algunos se quedarán para explorarlo, otros saldrán rápido, pero ninguno pasará sin sentir algo. Ese algo no siempre será agradable, y eso también es parte del trabajo. No eres responsable de que todos se sientan cómodos contigo. Tu tarea no es complacer, sino ser. Y en ese ser, inevitablemente habrá momentos en que actives incomodidades, dolores y verdades que otros no quieren mirar. Ahí es donde la humildad y la firmeza se encuentran. Humildad para no creerte superior por tu claridad, y firmeza para no reducirla por miedo a incomodar. Y al final ese equilibrio entre suavidad y fuerza, entre apertura y límites, es lo que da a tu aura su carácter inconfundible. No es luz ciega ni sombra total, es la mezcla de ambas, trabajada y aceptada, lo que la hace imposible de ignorar. Esa mezcla de luz y sombra, trabajada en silencio, es lo que te vuelve real. No eres una figura idealizada que vive en un estado permanente de perfección. Eres alguien que ha tocado fondo y ha vuelto, que ha sentido miedo y ha aprendido a caminar con él sin dejar que lo gobierne. Esa honestidad interna es lo que le da densidad a tu energía. La gente lo siente incluso si no entiende por qué. Perciben que no estás escondiendo partes de ti, que no necesitas disfrazarte para ser aceptado. En un mundo donde muchos viven intentando proyectar solo lo bonito o lo correcto, encontrarse con alguien que integra sus sombras es desconcertante. Es como entrar a una habitación iluminada con luz cálida, después de pasar demasiado tiempo en un espacio donde solo había luces frías y blancas. El cuerpo reconoce la diferencia, pero necesita unos segundos para adaptarse. Algunos se acomodan rápido y suspiran de alivio.
Otros sienten incomodidad, porque esa luz distinta revela colores que no habían visto. Y ahí es donde tu presencia se convierte en una invitación silenciosa. No dices, mira tus sombras, intégralas. Simplemente vives de una forma que muestra que es posible hacerlo, que la oscuridad no es un enemigo a destruir, sino un territorio que puede explorarse y del que puede salir algo valioso. Por eso, con el tiempo, descubres que no necesitas convencer a nadie de nada. Las palabras son útiles, pero tu campo habla más fuerte que cualquier discurso, y quienes están listos lo escuchan, aunque sea de manera inconsciente. Es como una melodía que reconocen sin recordar dónde la oyeron antes. Esto no significa que tu camino sea solitario en el sentido triste de la palabra, pero sí en el sentido consciente. Sabes que no todos caminarán contigo y que no todos entenderán lo que haces. Y eso está bien. Lo que importa es que no abandones tu centro para seguir a la multitud. Cuando mantienes esa fidelidad, tu aura se vuelve un punto de referencia para quienes buscan su propio alineamiento. Incluso si nunca lo dicen, toman de tu ejemplo algo que luego aplican en sus vidas. Puede ser la manera en que pones un límite sin enojo, la forma en que sostienes una conversación difícil sin perder la calma, o el modo en que te retiras cuando un lugar deja de ser sano para ti. Son pequeños actos que, repetidos en el tiempo, dejan una marca profunda en quienes los presencian, y así, sin buscarlo, te conviertes en parte de un tejido más grande, el de las personas que, simplemente siendo, recuerdan a otros que es posible vivir con integridad. Un tejido que no necesita reconocimiento público para existir, porque se sostiene en cada gesto auténtico, en cada silencio que contiene, en cada paso que das desde tu verdad. Ese tejido silencioso es más fuerte de lo que parece, porque no depende de contratos, promesas ni acuerdos visibles. Se mantiene unido por algo más sutil, la resonancia. Cuando dos o más personas han decidido, cada una en su propio camino, sostener su verdad sin disfraz, sus auras se reconocen y se enlazan de forma natural. No hace falta afinidad de gustos o coincidencias de historia. Basta con esa vibración común. Y cuando esas energías se encuentran, el espacio se transforma. Puede ser en una conversación íntima, en una mirada cruzada en medio de una multitud, o incluso en un silencio compartido. No hay prisa ni necesidad de impresionar. Se respira distinto. El tiempo parece estirarse y volverse más generoso. Es como si el mundo exterior quedara suspendido por unos minutos para dar paso a un encuentro real. Estos momentos son raros, pero no imposibles. La clave está en estar lo suficientemente presente para reconocerlos cuando ocurren. Y ahí tu aura juega un papel fundamental, porque cuanto más claro y estable es tu campo, más fácil es atraer y sostener este tipo de encuentros. No significa que vivas rodeado de personas así todo el tiempo. De hecho, es probable que tu círculo sea pequeño, pero en ese espacio reducido hay profundidad, y eso es lo que nutre. Prefieres un vínculo donde puedas bajar la guardia y ser completamente tú, que una multitud en la que tienes que encoger partes de ti para encajar. A medida que avanzas, también notas que tu energía empieza a actuar como un filtro natural. Personas y situaciones que antes parecían encajar, poco a poco se van alejando. No siempre hay conflicto. A veces es simplemente que dejan de resonar. Y aunque en un principio pueda doler, aprendes a confiar en este proceso, porque cada espacio que se libera abre la puerta a algo más alineado. Este filtro no es un muro que te aísla, sino un mecanismo de protección inteligente. No rechaza por capricho, sino por afinidad vibratoria, y cuanto más lo respetas, más fácil se vuelve mantenerte en tu centro. Con el tiempo, entiendes que la fuerza de tu aura no está en lo que atrae, sino en lo que sostiene. Cualquiera puede llamar la atención por un momento. Lo difícil es mantener una energía coherente día tras día, incluso cuando nadie está mirando. Esa constancia es la que construye un campo tan sólido que no necesita imponerse. Su sola existencia es suficiente para que el entorno se reorganice. Y esa reorganización no siempre se traduce en aplausos ni en gestos evidentes. A veces es un cambio imperceptible, como una semilla que germina bajo tierra. Tú no la ves, pero sabes que está ahí, y sigues adelante, confiando en que tu tarea no es medir resultados, sino vivir de forma que cada paso deje un rastro de verdad,
Ese rastro de verdad, aunque invisible a simple vista, es como un perfume sutil que queda flotando en el aire mucho después de que te hayas ido. Algunos lo notan en el momento, otros solo más tarde, cuando algo en su vida cambia y recuerdan, sin entender por qué, un gesto, una palabra o simplemente la sensación de haberte tenido cerca. A veces, ese recuerdo aparece en medio de una crisis, cuando la persona se siente perdida. No vuelve necesariamente a ti, sino a lo que sintió en tu presencia. Una calma, una claridad, una certeza silenciosa de que era posible sostenerse. Y eso, incluso si nunca más vuelven a cruzar tu camino, ya cumplió su función, porque el impacto real de tu aura no está en que dependan de ti, sino en que descubran que esa misma estabilidad puede existir en ellos. También hay momentos en los que te das cuenta de que tu campo actúa incluso en lugares donde nunca pensaste que llegaría. Una palabra que dijiste a alguien termina repitiéndose en una conversación a la que no estabas invitado. Un gesto tuyo se convierte en inspiración para que otra persona, a su manera, actúe con más autenticidad. No lo controlas, no lo planeas, y justamente por eso es tan poderoso, porque no tiene agenda, solo coherencia. Mantener esta coherencia es, en realidad, un trabajo silencioso y constante. No se trata de estar siempre en perfecto equilibrio, nadie lo está, sino de regresar a tu centro una y otra vez, incluso después de perderlo. La fuerza de tu aura no viene de no caer, sino de saber volver a levantarte sin endurecerte. Y en ese volver a levantarte, algo en ti se vuelve más flexible, más sabio, más capaz de sostener a otros sin perderte en ellos. Aprendes a escuchar sin absorber, a acompañar sin cargar, a inspirar sin manipular. Es una madurez energética que no se consigue en libros ni en discursos, sino en la experiencia vivida y sentida. Por eso, cuando las personas se acercan a ti, no siempre entienden qué es lo que las atrae. Algunos lo llaman paz, otros magnetismo, otros simplemente dicen que hay algo en ti. Y ese algo no es otra cosa que la suma de todas las veces que elegiste tu verdad por encima de la comodidad, tu integridad por encima de la aceptación. Con el tiempo, comprendes que no es necesario explicar ni defender tu forma de estar en el mundo. El que quiera verla, la verá. El que no está listo todavía. Y tu tarea no cambia en ninguno de los dos casos. Seguir caminando con la misma luz que has encendido dentro de ti, porque esa luz, mezclada con tu sombra integrada, es tu verdadera firma en el mundo. Esa firma no es algo que puedas borrar o reescribir a voluntad. Está impresa en tu manera de existir, en la forma en que tu energía toca todo lo que haces, desde lo más grande hasta lo más cotidiano. Está en cómo saludas, en cómo sostienes la mirada, en el tiempo que te tomas para responder antes de hablar. Está incluso en lo que eliges no decir, en los silencios que no son evasión, sino espacio para que algo más profundo pueda surgir. El mundo, sin saberlo, está hambriento de este tipo de presencia. La mayoría de las interacciones que vivimos hoy están mediadas por la prisa, la distracción y la superficialidad. Encontrarse con alguien que está realmente ahí, sin mirar el reloj, sin buscar en el teléfono, sin pensar en lo que va a decir después, es un regalo raro. Y cuando eso ocurre, algo en la otra persona se relaja, se siente vista, se siente reconocida, no por lo que aparenta, sino por lo que realmente es. Esto no significa que debas estar siempre disponible para todos. Una de las lecciones más importantes que has aprendido es que tu energía es finita y que cuidarla no es egoísmo, sino responsabilidad. No puedes sostener a otros si no sabes sostenerte a ti mismo primero. Y aunque a algunos les cueste entenderlo, aprender a decir no es una de las formas más puras de honestidad que puedes ofrecer. Tu aura se fortalece cada vez que eliges desde la verdad, incluso si eso significa decepcionar a alguien. Porque cada vez que priorizas tu coherencia, envías una señal clara al mundo y a ti mismo de que tu energía no está en venta. Y esa claridad, aunque incomode a algunos, es profundamente liberadora para quienes están listos para recibirla. A medida que avanzas en este camino, notas que tu campo empieza a resonar con personas y experiencias que antes parecían lejanas o improbables. Es como si al mantenerte fiel a tu vibración, el mundo se reacomodara para ponerte en contacto con lo que realmente necesitas para crecer.
Y aunque no siempre entiendas el propósito de cada encuentro en el momento, confías en que todo forma parte de un tejido más amplio. Ese tejido es en realidad el escenario donde tu aura despliega todo su potencial. No es un lugar físico ni un círculo social específico, es una red invisible de resonancias que te conecta con otros que, de distintas maneras, también han elegido vivir desde la verdad. Y en ese espacio, las relaciones no se miden por el tiempo que duran, sino por la profundidad que alcanzan. Y así, paso a paso, conversación a conversación, silencio a silencio, tu presencia se convierte en algo más que tuya. Se vuelve un recordatorio vivo para otros de que es posible caminar con integridad en un mundo que muchas veces premia lo contrario. No porque tengas todas las respuestas, sino porque te atreves a no traicionar las preguntas. Y esas preguntas, que has aprendido a no evadir, son las que mantienen tu energía viva. No buscas cerrarlas rápido con respuestas cómodas, prefieres sostenerlas, dejar que te acompañen el tiempo que sea necesario. Esa disposición a convivir con la incertidumbre le da a tu campo una cualidad particular: profundidad. Quien se acerca a ti percibe que no estás hecho de certezas rígidas, sino de una verdad en movimiento, abierta a seguir descubriendo. Esa apertura es magnética para algunos y desconcertante para otros. Los primeros se sienten aliviados de encontrar un espacio donde no tienen que fingir tenerlo todo claro. Los segundos, en cambio, se incomodan, porque tu manera de estar cuestiona su necesidad de control. No es que tú los desafíes directamente, es que tu presencia les muestra que existe otra forma de relacionarse con la vida, menos predecible, pero más auténtica. Con el tiempo comprendes que no necesitas que todos elijan la primera reacción. Basta con seguir sosteniendo tu manera de vivir para que, cuando alguien esté listo, sepa dónde encontrar esa referencia. Y si no vuelven, tu energía sigue actuando como una semilla silenciosa en su memoria. También te das cuenta de que tu aura no solo habla a las personas, sino a los lugares. Hay espacios donde, al entrar, sientes una densidad particular, como si las paredes guardaran historias sin resolver. Tu presencia, en esos casos, actúa como un catalizador. A veces suaviza, a veces agita, pero siempre mueve algo. Y aunque no siempre lo percibas, el ambiente se reajusta después de que te vas. Por eso, cada vez que atraviesas un lugar, dejas más que una impresión visual. Dejas un registro energético. Puede ser una sensación de calma que se queda flotando, o una chispa que activa procesos que nadie más ve. Y, aunque no recibas señales concretas de ello, confías en que tu sola manera de habitar los espacios ya está marcando la diferencia. Ese es uno de los grandes aprendizajes: entender que tu poder no está en hacer mucho ruido, sino en mantenerte fiel a tu frecuencia. Porque un aura fuerte no necesita imponerse para transformar, actúa desde la coherencia, y esa coherencia, tarde o temprano, reordena todo lo que toca. Así, tu camino deja de centrarse en acumular reconocimiento y se enfoca en seguir afinando tu presencia. Sabes que la verdadera influencia no se mide en aplausos, sino en la huella invisible que dejas en quienes se cruzan contigo, aunque nunca lo digan, y que, en última instancia, cuidar de tu energía es cuidar también del mundo que la recibe. Cuidar de tu energía es, en realidad, cuidar de todo lo que tu presencia alcanza, porque cada vez que entras en contacto con alguien, dejas algo de ti y recoges algo del otro. No siempre es visible ni intencional, pero ocurre, y si no estás atento, puedes terminar llevando cargas que no te corresponden o dejando que partes valiosas de ti se dispersen sin medida. Por eso, aprendes a reconocer cuándo tu campo necesita cerrarse un poco para protegerse y cuándo puede abrirse sin riesgo. No es un acto de aislamiento, sino de sabiduría. Igual que un jardinero sabe cuándo una planta necesita sombra y cuándo sol, tú aprendes a ofrecerte y a resguardarte según lo que tu energía requiera en cada momento. Este discernimiento te permite moverte por el mundo sin perderte en él. Puedes estar en lugares intensos sin dejar que esa intensidad te devore, y puedes ofrecer tu apoyo a otros sin que su peso te hunda. No porque seas inmune, sino porque conoces tu capacidad y tus límites. Con esa claridad, tus vínculos cambian. Las relaciones ya no se basan en lo que aparentas o en lo que das para ser aceptado. Se basan en la resonancia real.
te rodeas de personas que valoran tu presencia sin intentar moldearla, que respetan tus silencios y celebran tu forma de estar. Y aunque sean pocas, esas conexiones son profundas y nutritivas. En esos encuentros, tu aura se expande con más facilidad. No necesita defenderse ni filtrar demasiado, porque hay confianza. Y esa expansión no solo te beneficia a ti, también potencia a quienes comparten ese espacio contigo. Es como si la energía de todos se amplificara al entrar en sintonía, pero incluso fuera de esos círculos seguros, mantienes tu coherencia. No te diluyes para encajar, ni te endureces para protegerte. Sabes que la verdadera fuerza está en la flexibilidad con raíz, moverte sin perder tu centro. Y esa estabilidad se percibe, incluso en interacciones breves. Por eso, aunque algunos nunca puedan explicarlo, sentirán algo distinto después de cruzar contigo. Tal vez se lleven más calma, tal vez más preguntas, tal vez la incómoda sensación de que hay algo en su vida que podrían vivir con más verdad. Sea lo que sea, tu energía habrá cumplido su papel, porque al final tu aura no es un fin en sí misma, es un canal por el que fluye todo lo que has integrado, tus heridas sanadas, tus verdades asumidas, tu sombra abrazada, tu luz cultivada. Y ese flujo, mientras sigas fiel a ti mismo, seguirá tocando el mundo de maneras que ni siquiera imaginas. Y lo más bello de ese flujo es que no necesita ser forzado. Igual que un río no empuja cada gota, sino que permite que el agua siga su cauce. Tu energía se desplaza de manera natural hacia donde puede nutrir, limpiar o despertar. No busca imponerse, simplemente existe, y en esa existencia provoca movimiento. Ese movimiento puede ser sutil, como una idea que germina en la mente de alguien días después de haberte escuchado, o puede ser inmediato, como una conversación que cambia de dirección por la claridad que aportaste con una sola frase. No importa la forma, siempre deja huella. Pero para que ese río siga fluyendo limpio, es necesario que cuides sus fuentes. Y tus fuentes son tus prácticas de conexión contigo mismo, los momentos de silencio, el contacto con la naturaleza, la honestidad brutal en tus reflexiones internas, el respeto por tus límites. Sin eso, tu campo empieza a enturbiarse y lo que compartes pierde fuerza. También aprendes que cuidar tu energía no significa vivir blindado. Las experiencias intensas, incluso las difíciles, pueden enriquecer tu campo si las atraviesas con conciencia. El dolor, cuando se integra, aporta profundidad. La alegría, cuando se vive sin miedo, aporta expansión. La clave no está en evitar lo incómodo, sino en no quedarte atrapado en ello, y con el tiempo llegas a reconocer un patrón. Cada vez que superas una etapa interna importante, tu aura cambia de textura. Puede sentirse más liviana, más cálida, más amplia, como si cada integración añadiera una nueva capa de matiz y riqueza. Esto es algo que otros perciben sin saber describirlo, como cuando una persona vuelve de un viaje transformador y sin decir nada, todos notan que hay algo distinto en su mirada. Así, tu presencia se convierte en una especie de relato silencioso de tu camino. No tienes que contar cada capítulo. Quien sabe leer energía lo leerá en ti, y quien no sepa, al menos lo sentirá. Este es el motivo por el que, incluso en ausencia, tu campo sigue actuando. Las personas pueden no recordar tus gestos exactos, pero recordarán cómo se sintieron en tu compañía. Y esa memoria emocional, alojada en un lugar más profundo que la mente, es la que, con el tiempo, puede inspirar decisiones, cambios o despertares. Por eso, cada vez que dudes de tu impacto, recuerda, no se trata de la cantidad de personas que te reconocen, sino de la calidad de las huellas que dejas. Y esas huellas, cuando vienen de la coherencia, son imposibles de borrar. Esas huellas no siguen la lógica de lo inmediato. Muchas veces germinan en silencio, lejos de tu vista. Puedes cruzarte con alguien por un instante, intercambiar apenas unas palabras, y que ese breve encuentro sea suficiente para encender una chispa que tarde meses o años en hacerse visible. Y aunque nunca llegues a saberlo, algo en el fondo te dice que así funciona la verdadera influencia. No busca control, no exige gratitud, no necesita testigos. Esa certeza te permite soltar la obsesión por resultados medibles. No necesitas que el mundo te devuelva cada gesto multiplicado para saber que valió la pena. Entiendes que tu tarea
es mantenerte fiel a la vibración que has cultivado, y que el resto se acomoda de maneras que quizá nunca comprenderás por completo. Es en ese punto donde la confianza se convierte en parte esencial de tu energía. Confianza no como ingenuidad, sino como la calma de quien sabe que todo lo que se siembra desde la verdad encuentra su lugar, aunque no lo veas florecer. Esa confianza, curiosamente, es algo que otros sienten y muchas veces no pueden nombrar. Es como la sensación de estar cerca de alguien que no se agita con las tormentas externas porque ha aprendido a navegar las internas. Y es que tu aura no se formó en días tranquilos, sino en mares agitados. Fue en esos momentos de caos donde tuviste que aprender a sostenerte, a encontrar tu propio centro, cuando todo alrededor parecía moverse sin control. Y cada vez que lograste atravesar una tempestad sin traicionarte, tu campo se fortaleció, no por resistir con dureza, sino por aprender a moverte con flexibilidad y firmeza a la vez. Por eso, tu presencia transmite una mezcla de suavidad y solidez que no es común. No eres una roca rígida que nunca se mueve, ni una hoja que se deja llevar por cualquier corriente. Eres como un árbol con raíces profundas y ramas que bailan con el viento, y esa imagen, incluso si no la dices en voz alta, se refleja en tu forma de estar. Quien se acerca a ti puede sentir que está frente a alguien que no necesita demostrar nada, que no compite, que no busca destacar para llenar un vacío. Y eso, en un mundo donde muchos viven agotados por mantener una imagen, es un descanso. Un descanso que al mismo tiempo puede incomodar a quienes aún creen que su valor depende de cómo los vean. Pero tú ya no modificas tu luz para que todos la toleren. Has entendido que, si la atenúas para no incomodar, también la estás apagando para quienes la necesitan. Y en ese punto, tu camino se vuelve claro. Seguir brillando en coherencia, aunque eso signifique que algunos se alejen. Y así, paso a paso, la comprensión se asienta. Tu aura no es un accesorio ni un adorno espiritual, sino la consecuencia viva de todo lo que has atravesado, de cada sombra que has abrazado y cada verdad que has decidido sostener, incluso cuando fue incómodo. No nació de fórmulas rápidas ni de frases bonitas, se forjó en noches largas, en decisiones silenciosas, en despedidas necesarias y en renacimientos que nadie vio. Por eso, cuando alguien te percibe como diferente, no es por un detalle superficial, sino porque tu campo cuenta una historia que trasciende palabras. Habla de batallas internas ganadas sin aplausos, de heridas que dejaron de sangrar porque fueron atendidas, de un corazón que aprendió a seguir latiendo con fuerza, incluso después de romperse. No todos podrán leer esa historia. Algunos apenas sentirán una vibración extraña, una mezcla de atracción y desconcierto. Otros, en cambio, reconocerán en ti algo que también vive en ellos, aunque esté dormido. Y esos serán los encuentros que valen la pena, no porque llenen de gente tu vida, sino porque te conectan con almas que caminan en la misma dirección. En ese reconocimiento silencioso, tu presencia se vuelve un espejo limpio. No intenta maquillar lo que refleja, no selecciona solo lo bello, muestra todo, con la misma serenidad con la que tú has aprendido a mirarte. Y quien se atreve a sostener esa mirada suele salir transformado. Llegado a este punto, entiendes que la incomodidad que puedas provocar en algunos no es un obstáculo, sino una señal de que tu energía está viva, porque un aura apagada no mueve nada, no genera reacción. Es la coherencia, la autenticidad y la fuerza silenciosa las que remueven y despiertan. Así, tu tarea deja de ser protegerte del mundo y pasa a ser habitarte por completo, para que lo que ofreces no sea una máscara, sino tu esencia real. Y si esa esencia resulta demasiado para algunos, recuerdas que también habrá quienes la estaban buscando sin saberlo, y que para ellos tu luz no será una amenaza, sino un faro. Y entonces, con gratitud y sin prisa, sigues caminando, no con la intención de convencer, sino con la certeza de que cada paso tuyo es una invitación silenciosa para que otros también se permitan ser. Porque, en el fondo, tu aura no habla solo de ti, habla de lo que todos podríamos llegar a ser si dejáramos de escondernos. Y es ahí donde el sentido de todo se revela con mayor claridad. No has recorrido este camino para acumular poder personal, ni para que te reconozcan como alguien especial, sino para convertirte en un recordatorio vivo
de que la verdad no es un lujo reservado para unos pocos. Es una posibilidad abierta a quien esté dispuesto a atravesar su propio fuego. Ese fuego no siempre quema para destruir, muchas veces lo hace para purificar. Y así como tú pasaste por llamas que deshicieron viejas máscaras y creencias, cada persona que entra en contacto con tu energía se enfrenta, aunque sea por un instante, a la posibilidad de hacer lo mismo. Algunos se aferrarán a lo conocido y se alejarán. Otros, en cambio, darán un paso hacia lo desconocido con el corazón latiendo fuerte, y allí empezará su propia transformación. En ese momento, tu papel ya no es dirigir, ni empujar, ni convencer. Es simplemente sostener la frecuencia que has cultivado, porque esa vibración, cuando es coherente y firme, se convierte en un punto de referencia estable en medio del ruido y la confusión. Y no importa cuán caótico sea el entorno, quienes estén listos sabrán orientarse hacia ella, como un viajero que reconoce la luz de un faro entre la niebla. La belleza de este proceso es que no requiere perfección. No tienes que estar siempre en tu punto más alto para que tu aura siga hablando. Basta con que regreses a ti cada vez que te pierdas, que te reconcilies con tus sombras cada vez que vuelvan a aparecer, que elijas tu verdad incluso cuando tiemblas. Es en esa constancia imperfecta donde tu energía se vuelve confiable, real, humana. Y así, día tras día, dejas que tu campo siga tejiendo conexiones invisibles, transformando lugares, despertando memorias, removiendo viejas capas en otros. No necesitas saber dónde terminará cada hilo, porque confías en que todo lo que se siembra desde la autenticidad encuentra su lugar en el gran tapiz de la vida. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoce esta verdad. Tal vez lo sientes como una confirmación de lo que ya sabías, o como una invitación a mirar más de cerca tu propia energía. Sea cual sea el caso, recuerda, no tienes que pedir permiso para existir en coherencia. No tienes que encogerte para caber en espacios pequeños. No tienes que disculparte por la luz que has cultivado con tanto esfuerzo. Y si sientes que este camino resuena contigo, acompáñame. Hay mucho más por explorar, y cada encuentro que tenemos aquí es otra oportunidad para afinar tu luz y fortalecer tu presencia. Suscríbete para que sigamos caminando juntos en estas conversaciones que van más allá de las palabras. Honra lo que eres, habita tu presencia por completo, y si al hacerlo incomodas, sonríe en silencio. Significa que tu aura está viva. Comenta con las palabras: mi aura habla antes de mí. Quien lo sepa lo reconocerá.